ese Ceballos. No, no, sí, Bueno, sí, sí, buenas sí. tardes. Vamos a empezar a grabar. Bienvenidos a esta nueva sesión en el marco de la competencia número 3 que hemos llamado un hablar elocuente, que se refiere a la gestión de las palabras. Yo voy a hacer un contexto primero. Esta es la agenda. A ver si puedo quitar que no se vea Ahí. Yo voy a hacer un contexto para que se comprenda mucho mejor dónde estamos y hacia dónde va. Luego viene el tema de la metodología, donde va a estar Ángel, Marcos, Hortensia y María Hernández. Luego tenemos una dinámica que yo les voy a presentar 3 preguntas. Ahí vamos a participar todos. Luego me hago una pregunta: ¿cómo crecer en elocuencia al hablar? Y la quiero contestar en 15 o 20 minutos. Y al final les presento el cronograma de los próximos encuentros, que nos va a permitir visualizar qué es lo que nos toca hacer, cuánto tiempo va a durar un break que vamos a tener, entre otras cosas porque vamos a viajar, pero en principio la idea es parar. Vamos a parar acá. Yo les voy a explicar cuando les muestre el cronograma, para poder dar tiempo a que cada uno de ustedes prepare, diseñe una conversación y la gestione en la fecha siguiente, que van a ser más o menos 3 semanas. Ok, entonces en el contexto, lo que quiero es ponerlos en contexto con esto. Recuerden que este programa de entrenarnos para conversar gira en torno a 5 competencias básicas que están a la vista: la escucha, la asertividad, el tema que estamos abordando ahora, el diseño, que es la habilidad 4, y la gestión de las conversaciones. Apostando que la concurrencia de esas 5 competencias y otras fortalezas individuales van a dar por resultado una buena conversación. Precisamente hicimos, y esto se agrega al programa, unos ingredientes. Eso lo hicimos en la segunda o en la primera de las sesiones que tuvimos. Hicimos una caracterización que íbamos a llamar buenas conversaciones. Y hay unas 7 ingredientes de las buenas conversaciones. También conversamos sobre 4 beneficios que no son muy comunes, que son extraordinarios y que solamente se consiguen en las buenas conversaciones. Y hoy vamos a tener la oportunidad de algo que ya había mostrado antes en un video que les compartí en el grupo, de escuchar un resumen de la metodología del aprendizaje en espiral que va a presentar Ángel. Y también tendremos la ocasión de incorporar una profundización de la base fundamental de esa metodología de la espiral, y esa no es otra que la observación. La observación como un recurso de aprendizaje, de un darse cuenta, de un abrir procesos de transformación y de cambio que mejoran la calidad. Y ahí vamos a estar escuchando a Hortensia y a María Hernández. Posiblemente, no sé si Marco Ariza habrá preparado algo, porque a última hora lo estuvimos conversando. Tendríamos unos comentarios que Marco nos presentaría. Bueno, ese ha sido el programa. Sin embargo, esto ya lo hemos cubierto. Estos 4 puntos, como ven, ya están cubiertos. Mientras que esto ya le dije que los presenté en un video, el punto de la metodología en espiral, sin entrar en materia acerca de la observación. Esto es lo que falta: el diseño y la gestión. Pero ¿por qué estamos tratando temas aquí en este punto, que es donde estamos parados hoy, que ya fueron vistos? Bueno, eso es lo que quiero mostrarles seguidamente como parte del contexto. Lo estamos haciendo básicamente porque la metodología o la estrategia pedagógica que estoy usando consiste en que
sin mencionar, sin entregarles a ustedes ningún tip, ningún concepto, ninguna estrategia, ni ninguna distinción sobre lo que es un hablar elocuente. Quiero que ustedes, tal como están, como han llegado, con sus capacidades, como las tenemos todos, y con las limitaciones, como las tenemos todos, hagan sus presentaciones así como están. No nos estamos evaluando, estamos conversando. Y gracias a eso, entonces, aprovechamos que los mismos temas que han sido vistos ya y otros que todavía no se han explorado con detenimiento, sean incorporados como una especie de refuerzo, ¿no? Entonces, por eso le pedimos a Héctor y a Cristian que abordaran el tema de las buenas conversaciones, cuáles son los ingredientes. Héctor me lo hizo llegar, Cristian no se presentó más. José Vicente nos trabajó uno de los beneficios extraordinarios de las buenas conversaciones, que fue eso que se llama la sinergia, que es esa propiedad que emerge entre personas que eventualmente tienen puntos de vista que entran en contraste, en contradicción, y que a veces parecen incompatibles, irreconciliables. Eso fue el tema que trabajó José Vicente. Las buenas conversaciones son el espacio donde, es el único espacio donde es posible que emerjan propiedades que antes no estaban en la evaluación de cada uno de los participantes en sus modelos eh, lingüísticos y en sus modelos mentales. Bueno, Selene no pudo hacerlo porque, como ya hemos comentado antes, fue atacada por una infección pulmonar, gracias a Dios, como bien nos reportaba Hortensia, ya está mejor, ya está en casa, hemos conversado con él. Y Selene, sin embargo, me envió unos videos para que lo tengamos en cuenta para lo que va a venir después, el tema de la escucha. Michelle, ya sabemos que trabajó el tema de la asertividad, hizo una exposición en la que nos reportó un balance que nos recordó con emoción, con alegría, lo que fue aquella sesión del 11 de marzo de la asertividad. Ahora, hoy, comenzamos con la metodología en espiral. Nos va a presentar Ángel y si el teléfono de Marco por fin pudo hacer el trabajo de grabar lo que él me iba a grabar para pasar, presentaría unos comentarios. Si él lo quiere hacer así, sin el esquema, puede hacerlo, si no, pues lo dejaremos para otra ocasión. También tendremos la ocasión, a través de Hortensia y de María Hernández, de conocer un poco más cuál es la base sobre la cual se levanta toda la espiral de la metodología del aprendizaje, en qué consiste con mayor precisión eso de la observación como un recurso para aprender, para darnos cuenta, y que María refuerce lo que va a presentar Hortensia con un ejemplo muy concreto de ese darse cuenta que abre caminos en el mundo de un servicio de salud específico el que ella trabaja. Dicho esto, entonces, bueno, como ven, es como una especie de matriz donde se cruzan los temas entre ellos mismos. Hay un tema principal acá que es un hablar elocuente, que es el que estamos prestándole atención, pero hay varios temas que van a ser que estamos reforzando. Eso, en resumen, es el contexto de este tema que estamos presentando. Entonces, bueno, dicho esto, que sirva de contexto, le voy a dar la palabra a Ángel. Voy a dejar de compartir porque Ángel creo que tiene unas diapositivas Sí, de sí, compartir. correcto. Entonces, yo voy a dejar de compartir por acá y voy a activar el uso compartido para que Ángel tenga la oportunidad de hacerlo. Adelante, Ángel. Tienes 5 minutos
y luego hacemos el test para chequear. ¿Están viendo la pantalla? A la vista, sí. Perdón, ¿la están viendo? Sí, sí, lo estamos viendo. Perfecto, perfecto. Bueno, tal como dice Luis Jesús Alberto, me toca, como sabemos, estamos en pleno proceso facultativo de nuestras competencias conversacionales. Y hoy me toca compartir prácticas o metodología para potenciar el arte de hablar asertivamente, de manera empática y con elocuencia, como muy bien hemos practicado durante las sesiones del taller. Para el caso de aprender en competencias conversacionales, uno puede imaginarse que el proceso se parece realmente a una espiral o ciclo que parte de una observación para tocar o identificar sentimientos entre dos oyentes directos o bien sea indirectos, como también lo ha mencionado Jesús Alberto, para luego satisfacer una necesidad que se cierra a través de acuerdos de mutuo beneficio con insumos de peticiones y propuestas. La analogía de la espiral, como lo ha hecho ver Jesús Alberto, es perfecta, porque el aprendizaje de competencias conversacionales no es lineal. Es un proceso de reescritura neuronal donde cada conversación exitosa refuerza la siguiente. Esta metodología debe ser dinámica y pasar del saber al hacer, creando hábitos. La metodología debe ser sencilla y ser descrita en pocas etapas partiendo del proceso de observación. Y sobre eso vamos a profundizar hasta obtener una conexión que nos provea beneficios integrales en la comunicación. ¿Qué es lo que logramos? ¿Qué es lo que buscamos al final? Bueno, no más que cultivar la cultura propositiva de mejorar las conversaciones en forma empática. Llámese en la escuela, en la empresa, en la familia, en la comunidad, y todo ello al final va a tener un impacto en la sociedad, que es el que va a ser el ganador final. Imagínense lo que va a pasar en Venezuela si así activamos, digamos, todo esto. El enfoque de cualquier metodología comunicacional sí también debe integrar tres elementos que se complementan entre sí. El primero es la validación de la realidad del otro, que es la aceptación, que antes de identificar sentimientos, debemos validar que la perspectiva del otro es su verdad. Sin esto, la empatía se siente como un interrogatorio clínico. El segundo elemento es la pausa consciente, que es el espacio de libertad, como decía Víctor Frankl. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. El hábito se forma cuando aprendemos a evitar esta pausa antes de reaccionar. Y el tercer elemento, el compromiso de cierre, que es el que nos va a decir realmente si la conversación fue exitosa. O sea que no basta con un acuerdo, se necesita definir qué vamos a hacer si el acuerdo no se cumple para generar seguridad psicológica. Comencemos entonces reflexionando con un modelo de 4 etapas, donde cada una de ellas, con los insumos que hemos visto en las sesiones anteriores, nos llevarán a conclusiones que esperamos nos funcione mejor en nuestro proceso de interacción y experimentación. ¿Cómo nos damos, bueno, ahora cómo nos damos cuenta, cómo validamos que la experimentación resultó, qué aprendimos? O sea, lo haremos a través de una reflexión, analizaremos lo que pasa en cada etapa del proceso global, lo que ocurrió, pudiendo preguntarse a ustedes de que nos den su opinión, o una opinión. Para esto hemos estado aquí los miércoles en nuestras conversaciones de aprendizaje, donde estas conversaciones son conversaciones también, y las que hacemos los miércoles son un laboratorio de aprendizaje en plena práctica. Entremos entonces al modelo comenzando con la observación, proceso clave para validar los hechos visibles e invisibles, como son las emociones, todo sin hacer juicio. Con ellos, de forma consciente, usamos preferentemente 2 de los 5 sentidos, el cuerpo y la vista, que nos dan muchas señales, las cuales emiten señales claras de lo que el otro siente y manifiesta. Seguidamente buscamos distinciones que logren tocar los sentimientos del otro, por supuesto, en relación a la emoción del observado. Esto sin separar las conversaciones con nosotros mismos, ya que pudieran desviarnos de la conexión que debemos entender.
Una vez logrado identificar y validar esas emociones, debemos estar cerca de revelar las necesidades en relación a los sentimientos, bien sea de respeto, seguridad o eficiencia. Y aquí entramos a la última etapa mágica, pues, que es lograr la satisfacción con el otro, mediante acuerdos, a través de propuestas o peticiones. En conclusión, saber hablar no es saber conectar. Es el propósito de esta metodología es transformar la conversación en un puente de doble vía. Es activar ese ciclo conversacional en una espiral dinámica, como mencioné en el inicio, bien sea a través de una observación neutral, sin hacer juicio, para observar del otro su sintonía, la sintonía emocional entre lo que genera la mente y el corazón. Y luego y buscar la declaración de esa necesidad que se plasma en el otro para buscar un acuerdo. Definitivamente este ciclo define las cuatro etapas que al final cierran, digamos, de una relación exitosa. Entonces con esto prácticamente cumplo mis 5 minutos, donde obviamente ratifico que saber y no hacer no es saber. Ahora quisiera tomarme unos 30 segundos, unos 45 segundos para la aplicación de esta metodología en el caso de Coda, del video de Coda, donde ustedes saben de que se observó conversaciones de otras personas, que otras personas tienen y nosotros no estamos involucrados, que es la indirecta, pues, donde hubo una observación, donde la familia Rossi juzga la música como algo ajeno o una pérdida de tiempo porque no podían oírla. Rudy juzga a su familia como una carga que se le impide crecer. Luego se ven dos emociones, tanto el arte como la seguridad, donde el miedo predomina. Los padres tienen miedo de quedar solos y Ruby tiene miedo de fracasar y abandonar su sueño y también abandonar a los suyos, pues. Tercero, obviamente, es el reconocimiento de ambas necesidades que tienen ellos. La familia necesita de Ruby, sea su intérprete, y ella necesita de sus sueños. Pero realmente al final es seguridad y conexión con el entorno lo que están buscando. Y finalmente el acuerdo, o sea, solventar una petición que al final sea aceptada entre ambos. Como sabemos, al final hubo ir a la audición a cambio de buscar opciones para que la familia quede satisfecha, que es buscar otras personas para que puedan ser intérpretes y ambos puedan satisfacer. Entonces usted ve la aplicación del método, de la metodología perfectamente en un caso, que en este caso fue el video de Coda. Bueno, con esto yo termino, me pasé quizás un minuto y medio, me disculpan por eso, pero gracias, pues. No, no te preocupes, Ángel. Gracias a ti por esta participación. Bueno, fíjense, aquí tenemos un caso de una presentación que no había estado yo estimando, porque es totalmente distinto a lo que yo les compartí en algún momento en el grupo como una metodología de aprendizaje. Pero bueno, bienvenido. Bueno, yo traté de nos hace algo. traté de seguirte lo máximo, empezando precisamente con esa espiral que es una verdad y empezando por la observación. Si no generas los sentimientos entre ellos, evidentemente no llegas a la necesidad para llegar a acuerdo. Por eso fue que entendí, pues lo interpreté así pero si no fue así, bueno, a lo mejor es una manera de verla diferente. Claro, claro, bienvenido. Por eso te digo, no te preocupes porque no sea igual. Eso no lo hace. No hay algo que sea malo en sí ni bueno, Ángel. ¿Es adecuado o no adecuado o no se ajusta a la intención? Mi intención con la metodología no es hablar de una metodología específicamente de cómo hacer una conversación. Por eso, con más razón, bienvenido a lo que tú dices, porque llena un hueco. Tú estás planteando más bien una metodología en la que distingues 4 etapas de un proceso de conversación que se abre con una observación y en ese punto coinciden y que termina en un acuerdo muy en línea con lo que nos legara el gran maestro Stephen Covey, que nos plantea siempre que el mayor potencial de la efectividad, acuérdese que el núcleo fundamental de lo que intentó, pues de lo que
o lo que logró Stephen Covey fue sentar las bases de una doctrina de la efectividad, no cualquier tontería lo que hizo. Y tú lo estás recogiendo allí porque el acuerdo, bueno, fundamental, pues todas las sociedades humanas afortunadamente han avanzado gracias a esa capacidad que distingue al ser humano de otras especies de poder generar acuerdos. Y es también el mismo factor cuando no hay esa capacidad de generar acuerdos, pero ya sabemos, se destruyen las instituciones, se destruyen las familias, se destruye el tejido de las sociedades, y por eso creo que lo que tú estás haciendo allí es una aproximación bien interesante de una metodología para conversar. Pero así como digo eso, digo, la metodología que yo planteo es una metodología que se plantea la pregunta de cómo aprender las artes conversacionales, donde el sustantivo es el aprendizaje y que hace un círculo partiendo de la observación de la cual van a conversar Hortensia y María Hernández. Nos va a traer un ejemplo concreto. Y que luego la observación, nosotros somos, desde la perspectiva ontológica, todos los que estamos acá, creo que la conocemos de alguna manera, somos observadores del mundo. Somos, tenemos una perspectiva, no tenemos acceso directo a la realidad como tal, al mundo, sino que está filtrado por nuestro propio cuerpo, por la configuración biológica que somos, pero también por la cultura, por nuestra historia, por nuestra emocionalidad, por la coyuntura en la que estamos inmersos en cualquier momento, y eso nos hace observadores. Entonces, en la condición de observadores del mundo, acentúa, una vez que hacemos conciencia de la condición de observadores del mundo, que somos, que nuestra percepción de la realidad está teñida de nosotros mismos, al punto que hay quienes dicen que no vemos las cosas como son, sino como somos. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, reconocer eso, por un lado, y por otro lado, reconocer que también la capacidad de distinguir, de observar, de aprender mirando, nos abre un mundo de posibilidades, es lo que hace que asuma esta perspectiva como la base del aprendizaje, que el ser humano ha crecido sobre esa base. Y ha crecido sobre esa base aportándole insumos a un segundo elemento que es la reflexión. Es decir, cuando reflexionamos y agregamos a nuestros procesos observacionales, agregamos la capacidad de preguntarnos, bueno, ahí se acentúa un proceso de aprendizaje. Lo que observamos, lo que distinguimos en la realidad, de lo que nos damos cuenta en la vida, en nuestro accionar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares y por lo tanto también en nuestras conversaciones, nos hacen hacernos preguntas. Es decir, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo? Y ahí estamos en presencia de un acto de conciencia, de un acto en el cual la reflexión aporta elementos para reforzar esa condición de observador a la que refería anteriormente. Y ahí hay un bucle entre la observación y la reflexión. La observación le aporta insumos a la reflexión es como una especie de proceso que ocurre allí con nuestra historia, con nuestros modelos mentales, con nuestras teorías, nuestras distinciones, y genera insumos que nos convierten en observadores más poderosos, que generan nuevas distinciones, nuevas maneras de ver el mundo. Así que no quiero expandir todo el ciclo, porque de ahí de la reflexión vamos a la práctica, a la experimentación, al ensayo, al intentar hacer cosas distintas, y estamos en pleno proceso de aprendizaje. A mí me parece esto hermoso, poderoso. Cuando uno está en la experimentación, está en pleno proceso de aquello de lo que me di cuenta, de aquello de lo que reflexioné, como que, por ejemplo, voy a abordar la conversación de otra manera.
como que cuando digo ciertas palabras, parece que le activo a mi interlocutor una idea automática de lo que le voy a decir, que lo que hace es introducir bloqueos. Y de eso me doy cuenta en el hablar, en el mirar, porque soy observador del mundo y lo distingo. Y empiezo entonces a introducir elementos novedosos y a decir, voy a cambiar la manera de abordar este tema. No lo voy a abordar así porque activa en el otro la idea de que le voy a hacer un reclamo o de que lo estoy evaluando, lo voy a presentar de esta otra manera. Ahí estamos en plena experimentación. Y ahí continuamos y la experimentación se enriquece de la reflexión y vuelve a haber otro bucle allí hasta que al final cerramos el ciclo, es lo que les digo en el video, y que termina en un ciclo nuevo, pero como le decía hoy a Marcos en una conversación interesante que tuvimos esta mañana, para él era mediodía, no somos los mismos. Cuando salimos de ese proceso con más grandes, introduciendo prácticas, habitualidades, procedimientos, estrategias diferentes, nuevas, cuando sentimos la expresión que vemos en el otro, o como lo va a contar María Hernández ahora, cuando logramos ver resultados distintos en un procedimiento interno de un hospital y vemos que la calidad del servicio se mejora a partir de una observación y de una experimentación y de un proceso formativo de aprendizaje, bueno, nosotros nos sentimos contentos y estamos en un segundo ciclo. Y ya lo volvemos a recorrer, pero ya no lo recorremos igual. Somos otros, estamos en un nivel superior. Y si seguimos así, lo que estoy dibujando es una espiral. Eso lo he querido llamar una metodología de la espiral. Entonces, con esto cierro este comentario que sustituye el tema de hacer el test. Bueno, el test está confeccionado de otra manera. Y invitaría entonces, no sé si Hortensia tiene o no tiene láminas, le decíamos antes. yo estoy con las láminas de acetato todavía. No sé si tienes un PowerPoint, Hortensia, o vas a presentar sin PowerPoint. Tienes el micrófono en mute, apagado. Ay, sí, me di cuenta Marcos, ahorita. tienes, Sí, perdón. Dime. Marcos, ¿estás por allí? Ahí está. Marcos, Sí, estoy. allí tienes un comentario que hacer, alguna... A mí me parece realmente interesante cómo con esa observación y el análisis, entonces se puede ir mejorando todo. A mí me parece que la presentación de Ángel es aplicada a lo que vimos la semana pasada del CODA. Me pareció muy interesante porque hizo como un compendio de que cada quien fue aplicando a la observación de su conversación para llegar a un resultado que satisfizo a casi todo. Me parece interesante, de verdad. No hagas para mí todavía. Para mí no hagas. Ok. Jesús Alberto está hablando, pero está mute. Está mucho, Es que sí. pongo el audífono y este audífono bloquea el micrófono. Adelante, Hortensia. Bueno, el tema que a mí me corresponde es la observación como recurso para mejorar, ¿verdad?, el aprendizaje. Y específicamente lo vamos a trabajar o lo vamos a observar aquí en el entrenamiento. Yo voy a empezar por decir que la observación es un verbo, es una acción, es algo que hacemos con propósito.
A través de la observación nos damos cuenta de algo. Esto lo quiero subrayar, lo del verbo, lo de la acción, porque algunas veces cuando adquirimos un hábito, nos automatizamos y en el proceso de aprendizaje, el tener presencia, el estar activo es muy importante para lograr mejores resultados. Bueno, pero ¿qué observamos? ¿Qué observamos? Observamos nuestro mundo exterior y observamos nuestro mundo interior. ¿Cómo lo aplicamos aquí en este entrenamiento? Bueno, en base a la metodología y toda la propuesta que ha traído Jesús Alberto. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, eso ha sido a través de sesiones prácticamente semanales. Bueno, nos reunimos en la sala grande, nos reunimos en la sala pequeña y allí damos nuestras opiniones. Trabajamos con todo el material también con WhatsApp, ¿verdad? Con la metodología, con todo lo que es la parte moderna, pues, de todo lo que es la metodología para aprender. Eso también, obviamente, lo vimos y todo el mundo lo ha comentado y es una forma indirecta a través de la película Coda, y no seré yo la que me quede sin hacer un comentario sobre eso, ¿no? Donde vimos un mundo, observamos pues un mundo de una familia sorda, muda, y entonces sin palabras tuvimos que observar todo lo que es la asertividad y todo lo que es la escucha. Y por lo menos en el caso de la escucha fue algo fantástico, ya todos ustedes lo han comentado, pero podríamos cerrar con esa escucha no solamente empática, sino una conexión que de verdad yo no le tengo nombre, porque fue una conexión tan poderosa, tan buena, y eso lo vimos a través de la película Coda. Eso es lo que hemos trabajado aquí. Ahora, en ese mundo también hemos visto un sinfín de distinciones, que a medida que tenemos más distinciones nos sirve para entender y comprender mejor. Yo voy a señalar aquí un ejemplo que le gusta mucho a Jesús Alberto, cuando toca este tema de las distinciones, y lo podemos ver cuando nosotras las mujeres, por ejemplo, tenemos un evento, tenemos un matrimonio, una fiesta, etcétera, y vamos donde la cosmetóloga o la peluquera, y lo primero que ella hace es distinguir qué tipo de rostro tenemos, si es cuadrado, si es redondo, si es alargado, porque cualquier maquillaje, no, o sea, no se puede hacer un maquillaje igual para todos. Entonces, tiene que tomar en cuenta la distinción del rostro para que pueda quedar prácticamente perfecto ese maquillaje. Entonces, aquí nosotros, ese término de la distinción, tenemos que tenerlo en cuenta, y nos hemos dado cuenta cómo mentalmente esto nos va ayudando a comprender mejor. Ahora, en el mundo interior, ¿qué pasa en el mundo interior? ¿Qué nos está pasando? Yo voy a hablar por mí, pero les voy a decir, el mundo interior, ¿qué es el mundo interior? Pues son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Y qué me ha pasado a mí en este entrenamiento? ¿De qué me he dado cuenta? Por lo menos mis pensamientos han sido positivos. Quiero aprovechar para agradecer de verdad este compartir con todos ustedes, porque
para mí ha sido de un gran valor, pues, poder compartir casi todas las semanas, poderlos escuchar, poder aprender de ustedes. Y en cuanto a mis emociones, me puse a recordar a Julio Oyala, que nos habla de los enemigos del aprendizaje. Y aquí les voy a confesar que una de mis emociones que me retrasa en el aprendizaje y que me di cuenta en este entrenamiento es mi falta como de apertura, de confianza. O sea, me da como pena algunas veces intervenir porque pienso que no lo voy a hacer bien, porque no lo he practicado. Y me di cuenta de eso, observé eso. Y me gustó mucho porque en la medida en que uno cuando observa sus limitantes, sus enemigos del aprendizaje, cuando a través de la observación lo hace, puede influir en eso y puede mejorarlo. Y bueno, ya para cerrar, porque me estoy pasando de los 5 minutos, espero haber hablado un poquito de la observación desde otra óptica y que pudiera serles útil, pues. Y bueno, mi compañera María les va a hablar de un ejemplo concreto y vamos a complementar este tema sobre la observación. Muchísimas gracias. Gracias, Hortensia. Bueno, ahora sí vamos a trabajar un poco con la metodología del test. Vamos a ir a la de Hortensia aquí. Primero vamos a verla en la diapositiva para que sea más fácil cuando entren. Ok, hay dos preguntas que, siguiendo el mismo patrón de la semana pasada, les voy a hacer. Una primera pregunta es, según el relato de Hortensia, y hay 5 opciones. La observación clave es la que hacemos de los materiales que envía Jesús Alberto por el grupo de WhatsApp, porque allí están todos los contenidos del programa. Esa es la opción A. La opción B, la observación clave es la que hacemos de las películas que vemos como Coda, porque el cine es el mejor espejo de la realidad. La opción C, la observación clave es la que distingue entre lo externo, que son las conversaciones reales, las sesiones que tenemos los miércoles, el cine, y lo interno, que serían las emociones, los pensamientos, entre ellos las propias limitaciones, y ambas son necesarias para el aprendizaje. La opción D de dedo, la observación clave es la observación receptiva pasiva, que es la que hacemos cuando reflexionamos en silencio, sin necesidad de interactuar con otros. Ok, elijan una, pero no la comenten acá, y después les pido que abran, no la abran ahora, en el test que les he colocado. Vamos a ver la segunda pregunta. Fíjense, la segunda pregunta tiene una particularidad, que la pregunta se formula de otra manera. ¿Qué está haciendo el que habla? Voy a llamar la atención sobre la palabra haciendo, porque es un verbo. Es una forma que a mí me ha dado muchos resultados en lo personal y lo he compartido con mucha gente. En vez de preguntarme qué está diciendo el que habla, yo me pregunto, ¿qué está haciendo? Es una manera de indagar por la intención, por el movimiento del otro, hacia dónde va, cuál es el sentido de lo que dice. Entonces, en ese contexto, quiero compartirles las 5 opciones de Hortensia. Hortensia busca demostrar que la observación es una técnica compleja y que solo los expertos pueden aplicarla correctamente. La opción A. La opción B.
Hortensia está mostrando cómo en nuestro programa hemos usado la observación, la externa y la interna, como recurso de aprendizaje, ilustrándolo con su propia experiencia de reconocer sus limitaciones emocionales. La opción C, de color rojo. Hortensia intenta convencer de que el único aprendizaje válido es el que ocurre en la observación interna, porque lo externo es solo ruido. Opción D, Hortensia sostiene que la observación es un verbo, una acción, pero que en realidad no hemos aprendido nada nuevo en el programa. Y la otra es ninguna de las anteriores. Quiero pedirles entonces que abran, llévense las opciones anotadas y abran el test que les compartí ahí en el grupo de WhatsApp o conversando. ¿Okay? Vamos a parar un momento la grabación. Ya saben, para que no me conocen, No, adelante. creí que muchos no sabían mi nombre porque poco he hablado, pero ya saben que soy María Hernández y enfermera hemoterapista, especialista en banco de sangre. Bueno, vamos a continuar con algo sobre la observación, que ya habló la compañera Hortensia y Ángel. Pero además les voy a hablar sobre el banco de sangre, que fue donde tuve yo mi experiencia. El banco de sangre es muy importante dentro de un hospital porque está muy relacionado con todos los servicios que están en un hospital, por supuesto. Y allí llegan todas las solicitudes de transfusiones para sus pacientes. Entonces el banco de sangre se encarga de recolectar la sangre para sus pacientes y estas donaciones se toman en el banco de sangre y se procesan con la idea de dividirla en sus diferentes componentes que tiene la sangre, como son glóbulos rojos, plasmas, plaquetas y la sangre completa en general. Esta sangre se procesan, se obtienen esos productos, se estudian para evitar que tengan enfermedades infectocontagiosas como HIV, hepatitis, etc. Y luego se retienen en el banco de sangre, se depositan allí para cumplir con las necesidades transfusionales de los servicios de hospitalarios. A partir de allí empieza nuestro trabajo en banco de sangre, que es donde llegan todas las solicitudes que se hacen para obtener, para ello hace que las solicitudes que se hacen para pedir un determinado derivado que necesite su paciente. Al llegar a banco de sangre, las hemoterapistas son las que se encargan de revisar todas esas historias para constatar que estén bien escritas, que correspondan de que sea el paciente, sobre todo los nombres, para que no haya equivocaciones, que la historia tenga el mismo nombre que la solicitud que traen ayer. Esta verificación se debe hacer muy eficazmente, con cuidado, porque es importante que no haya confusiones en esas solicitudes con respecto al diagnóstico del paciente. En una oportunidad de estas revisiones me pude dar cuenta que no había que había discordancia entre algunas solicitudes con el diagnóstico del paciente y la solicitud que se pedía, el concentrado, el derivado que se estaba pidiendo para el paciente. Les voy a poner un ejemplo de un caso de un paciente con diagnóstico de hemoglobina baja. Le pidieron una sangre completa, que no era lo ideal. Lo ideal hubiese sido que hubiesen hecho una solicitud de concentrado globular para que, o sea, que es lo que le va a ayudar más rápidamente al paciente, porque ese concentrado globular es lo que le va a ayudar a subir su hemoglobina, porque su deficiencia es en glóbulos rojos.
En otro momento tuvimos la oportunidad de ver a un joven con un diagnóstico de plaquetopenia que le estaban pidiendo 2 unidades de concentrado globular. María, no te estamos escuchando ahorita. No sé si le pusiste en mute tu teléfono o algo, digo, el micrófono. María, Ah, Ahora sí. ahora ahora sí, sí, ahora Ah, sí. Ah, sí. ahora sí. Ok. ok. Bueno, entonces el otro caso es el muchacho que le piden las plaquetas que tiene plaquetopenia y le piden 2 unidades de concentrado plaquetario. Eso es una dosis muy pequeña como para un niño. Para un adulto debe necesitar por lo mínimo 5 a 6 unidades de concentrado plaquetario. Entonces, viendo esa observación, observando esas discrepancias que había, se le notifica a nuestra jefe y a las demás compañeras con la idea de buscarle una solución a ese problema. En efecto, se conversa y se plantea hacerle una charla a los internos de los servicios para intercambiar conocimiento, nosotros y ellos, e indicarle la importancia que tiene de llenar una solicitud transfusional con todos sus datos correctamente. Esto, digo los residentes, porque generalmente en los servicios el especialista es el que hace las indicaciones y cada residente que tiene un paciente asignado se encarga de transcribir todo lo que él ha solicitado. Puede ser un error de transcripción. Ok, entonces, dependiendo de eso, se hizo las reuniones, fue muy acogida por los internos, se habló y se compartieron las ideas y ellos empezaron a hacer a llenar sus boletas de solicitudes correctamente y fue un ganar-ganar. Ellos aprendieron a hacer redactar sus tarjetas de solicitud y para nosotros hubo una facilidad en el funcionamiento de nuestro trabajo. Es decir, la observación se cumple allí su cometido. O sea, se observó un fenómeno, se le buscó, se miró y se pudo observar que había que buscarle una solución, había que buscarle el porqué. Entonces, se evalúa, se le busca la solución y se obtiene el resultado, que fue felizmente favorable para todos. O sea, la finalidad se cumplió de la observación, que es siempre cuando se percibe un fenómeno dentro de nuestro entorno, podamos evaluarlo, solucionarlo y resolver el problema, y esto nos da una enseñanza a todos. Bueno, eso es por ahora el ejemplo. Si quieren preguntar algo, estamos a la orden. Gracias. María, gracias. Bueno, les estoy colocando el, el test de María y en el grupo igual, mismo procedimiento. Aquí podemos irlos viendo antes de ir allá si quieren. La opción A de la pregunta 1. Según el relato de María, el equipo del banco de sangre observó A. Una discrepancia entre cantidad de sangre disponible en el banco y la que los médicos solicitaban. Opción B. Una discrepancia entre lo que los médicos colocaban en las solicitudes y lo que el paciente realmente necesitaba, según diagnóstico del mismo médico. Opción C. Una discrepancia entre los estudios psicológicos ideales y el breve cuestionario de 7 preguntas que practicaban o aplicaban en el banco de sangre. Opción D. Una discrepancia entre el trabajo de enfermería y el trabajo de los médicos, que no se coordinaban adecuadamente ninguna de las anteriores. Bueno, esa es la pregunta 1. La pregunta 2
que ya es sobre qué está haciendo el que habla. Y ahí está la escucha que yo he comentado anteriormente, que es una escucha un poco más exigente, un poco más ambiciosa. Las opciones son, opción A, María busca mostrar que los médicos cometen errores graves y que las enfermeras son las que realmente salvan vidas. Opción A. Opción B, María intenta convencer de que los hospitales deberían contratar más enfermeras en los bancos de sangre para que revisen todas las solicitudes. Opción C, María sostiene que la observación es un don innato que ella tiene, pero que otros profesionales no poseen. Opción D, de dedo, María quiere demostrar que la observación sistemática compartida con el equipo y seguida de otras acciones puede corregir fallas ocultas y mejorar la calidad de un servicio, y ninguna de las anteriores. Entonces, bueno, les pido que compartan su respuesta, véanla en el chat de conversaciones. Bueno, ya tengo una, la de Michelle. Gracias, Michelle. Ay, no le puse el nombre, Jesús. Te acabo de mandar la mía ahorita. Ok, ¿Oíste? pero tú la mandaste para el test de María o al test anterior de Ángel. Fíjate bien, porque aquí no ha llegado. ¿Verdad? No, el de María. Déjame ver una cosa aquí. María, pero déjame ponerle el nombre. Le voy a poner Hortensia. Ajá, este es el de María. Déjame volverle a dar enviar. Ahí va. Ok, ya tengo el de Marcos, gracias Marcos. Tengo el de Hortensia, gracias Hortensia. Bueno, faltan Ángel, José Vicente, no sé si está. José Vicente, Ángel se fue. Ángel se dijo que fue. tenía que irse. Ok, perfecto. Vamos a comentar entonces. Lo que tenemos. Ok, Bueno, no me aparece otra vez, pero mi respuesta es la D. sí, está bien. Aquí está. Esta cosa se atraviesa y uno no puede ver. Ok. En la pregunta 1, la pregunta correcta, a ver, ¿alguien no puso esta respuesta? Opción B, una discrepancia entre lo que los médicos colocaban en las solicitudes y lo que el paciente realmente necesitaba según diagnóstico del médico. Esa es la opción correcta, ¿verdad, María? Sí, Ok. discrepancia entre la indicación del médico y el derivado que están pidiendo, ¿no? ¿Es ahí? Sí. Bueno, Sí, correcto. sí, la B. Ok. ¿Alguien no colocó la B? Estamos bien. Perfecto. Entonces, la segunda, ok, aquí la correcta es, La D. que quiere demostrar que la observación sistemática compartida con el equipo y seguida de otras acciones puede corregir fallas ocultas y mejorar la calidad de un servicio. ¿Alguien no contestó eso? ¿No está de acuerdo con eso? ¿Mm? Bueno, Todos estamos de acuerdo con eso. aquí hay dos médicos que pueden decir algo a él respecto. Está Así bien. ¿Qué mismo es. colocaste tú, Marco? ¿Está bien? Marcos, Bien. tienes Ok. el teléfono apagado, el micrófono. Marco. Ah, que hubo unanimidad en la respuesta, está bien. Sí, en la D. ¿Ah? ¿Oyeron? Sí, sí, Ok. ¿O me te salí? Sí, escuchamos. te escuchamos. Sí. Ok, porque, bueno, fíjate que ahí realmente esa observación
con hechos reales se cumple, pero cuando en la conversación no hay una cosa real así que se toque o que se ve, es difícil hacer una interpretación. Marco, lo que pasa es que la Ujú, observación es ujú. observación. Cuando tú estás Es conversando con observación, alguien, sí, sí, cuando tú sí. estás conversando con alguien y sin tener un ejemplo específico como este que nos está planteando María, cuando nosotros estamos conversando con alguien que observamos, pues Bueno, pues, observamos un rollo de cosas, un bojotal de sí, cosas, que el tema es que la gente no observa lo que tiene que observar y por eso es que son tan grandes los rollos que se arman por las conversaciones que no se llevan adecuadamente. ¿Qué es lo que uno observa? Lo que está diciendo el otro, pero no solamente lo que está diciendo con las palabras, sino cómo lo está diciendo. Y eso que dice Jesús Alberto, que ¿por qué lo está diciendo? O sea, ¿qué será lo que él me quiere decir con esto? Todas esas son cosas que se observan en una conversación. bueno, En sí. todas las Sí. conversaciones, por más tonta que sean o por más trivial que pareciera que fuera. Uno le toca observar eso. Eso es lo que se llama, la observación es parte de la escucha, de una escucha bien efectiva. La Sí, observación es parte de exactamente, eso. sí. ¿Sí? La escucha tiene que ser efectiva, de verdad que sí, para poder observar o para poder analizar. Ujú. Ujú. Ok, perfecto. O sea, me entendieron bien, gracias a Dios. Ay, bueno. Está bien. No te estamos escuchando, Jesús Alberto. Jesús Alberto Sí, desapareció. que quiero subrayar que la observación es parte de la escucha. Exacto. Pero Correcto. además, aquí estamos usando la observación en forma muy general. Es Sí, un recurso de aprendizaje. Cuando uno está en la escuela primaria y le dan el primer concepto de ciencia, le dicen, es un cuerpo de conocimiento que se crea a partir de la observación, experimentación y razonamiento. El conocimiento aparece como resultado de la observación. El ser humano siempre ha tenido el don de observar. Y en la medida que al observar también registra los hechos que observa, los compara y los somete a una reflexión que le permite comparar. Dice, por ejemplo, me doy cuenta de esto, de aquello y del otro. En ese sentido es que yo digo que estoy hablando de la observación en forma genérica. La observación sirve para aprender. Cuando lo vemos en el aprendizaje de conversaciones, pues podemos practicar un pensamiento científico, observándonos a nosotros mismos, observando nuestras conversaciones y preguntándonos si la forma como estoy participando en las conversaciones donde participo es la correcta. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Ese es el proceso donde se juntan la observación, la reflexión y la experimentación, la práctica. Cuando yo digo vamos a practicar, vamos a entrenarnos en la conversación, lo que digo es que no venimos aquí a hablar de la conversación, a decir que la conversación es una danza donde participan los que hablan y los que escuchan y que el hablar elocuente consiste en esto. ¿No? Venimos a practicar. Y una forma de practicar, de entrenarse en la conversación, es observar. Pero además hay una connotación de la palabra observar que no hemos explotado del todo acá en esta conversación. Y es la observación vista como el entrenamiento del cerebro. Es decir, cuando nos paramos frente a un experto en una materia y lo observamos de una manera particular, muy empática, como si nosotros mismos estuviéramos haciendo lo que aquella persona está haciendo. Imagínense que alguien está realizando una actividad
por ejemplo, una actividad manual, fabricando una biblioteca con madera y usando herramientas y lijas y serruchos, etcétera, y vemos cómo lo hace y lo vemos como si nosotros mismos tuviéramos la situación de hacerlo. Las áreas que se activan en el cerebro, en la persona que está efectivamente fabricando la biblioteca, son las mismas áreas que se activan en el cerebro de la persona que está observando. Sobre todo se está observando, como les dije, de una manera empática, entregada, inmerso en la actividad, como hacen los niños. Como hacen los niños. ¿Eso qué significa? Eso significa que el cerebro se está preparando, que las redes neuronales se están configurando para que cuando vivamos la experiencia real, por ejemplo, volviendo al tema de la biblioteca, de hacer la biblioteca, aquellas circunstancias que vamos a enfrentar no nos resultan muy extrañas. ¿Y por qué no nos resultan muy extrañas? Porque nuestro cerebro ya está cableado, se ha recableado, se ha configurado para vivir la experiencia. Esto está demostrado, hay infinidad de estudios empíricos con grupos pilotos que muestran que personas que se preparan para una actividad solamente observando tienen rendimientos superiores a personas que no observan, que no se preparan para observar y se acercan mucho a las personas que se preparan practicando y observando. Las personas que solo observan tienen un nivel de rendimiento cuando les corresponde participar directamente en el entrenamiento con la práctica, tienen un rendimiento que se acerca bastante a lo que se han entrenado con la observación y con la práctica también. Entonces, ¿eso qué revela? Eso revela que primero hay unas neuronas que se llaman las neuronas espejo que se activan cuando los ponemos en el lugar del otro. Por eso los niños, les dije antes, sin tener lenguaje incluso, ya imitan. Hortensia me recordaba hace unos días los niños cuando remedan a sus padres. ¡Wow! Remeda, ¿cómo dice el tío Juan? Y hacen igualito, porque lo miran, porque tienen un afecto, porque tienen un interés, una inquietud, una admiración con aquel. Y uno ve los líderes generan personas que hablan como ellos, hablan similar, con la misma cadencia de voz, uno habla parecido al profesor del que aprendió, y eso significa que el observar, el imitar, es un mecanismo automático. Ahora, imagínense si en vez de dejar que la observación ocurra solo de manera espontánea y que ocurra de manera dirigida, deliberada, a propósito, y observemos deliberadamente, tomamos nota de nosotros, del otro, y pensamos, reflexionamos, wow, el impacto que eso tendría en el aprendizaje es enorme. Esa es la razón por la que quería comentar para cerrar un poco el tema de la observación. Miren, lo someto a consideración de ustedes. Faltan 10 minutos casi. Aquí hay un tema, cómo crecer en elocuencia al hablar. Tendría que saltármelo y les voy a hacer un video, pero no puedo dejar de presentar el cronograma. ¿Están dispuestos a escucharlo en estos minutos que quedan? Sí, claro. Sí, sí. Miren, nosotros tenemos viaje para Venezuela pronto y a partir de acá, pues nos vamos a alejar un poco de la actividad. No tenemos fecha todavía exacta del viaje, pero ya necesitamos un tiempo para hacer algunas actividades, algunas diligencias, para andar con la familia, incluso hasta para meternos en el internet, a comprarle pasaje, todo esto está. El tema es que, además, les voy a anunciar acá unas actividades que van a ser un poco más exigentes. Les vamos a pedir a ustedes y eso va a significar que también ustedes tienen que prepararse. Entonces el 29 de abril es nuestro próximo encuentro y los temas son el tema 1, ingredientes de las buenas conversaciones, diseñada y gestionada por Héctor Saldivia. Entonces vamos a entrar en los temas
de las habilidades 4 y 5, diseño y gestión de conversación. No las vamos a separar porque cuando diseñamos una conversación y la gestionamos, estamos en el mismo, quien diseña la conversación es por lo general la persona que luego convoca a los participantes, los invita o los convoca, depende de la instancia donde se va a realizar. Y dirige, presenta la agenda, introduce el tema con una intervención que suele ser para crear el contexto emocional y cognitivo de la reunión. Eso es lo que hace un diseñador. Por supuesto, prevé posibles desenlaces, prevé nudos críticos, circunstancias adversas que podrían presentarse, y esa previsión le hace actuar proactivamente, no en el marco mismo ya de la reunión, sino antes incluso. Eso lo convierte en un diseñador, en un planificador estratégico, seguramente que para asegurarse de que habrá un final feliz, de que habrá un acuerdo y que el ambiente va a ser el adecuado, el ambiente emocional y el ambiente físico también. Para eso, entonces, la fase previa a una buena conversación requiere un preparador, un diseñador proactivo, que es el mismo que a su vez, una vez iniciada la conversación, en tiempo real debe exhibir todas las competencias que hemos visto hasta ahora. Es decir, debe saber escuchar, debe ser asertivo para hacer valer las reglas de la conversación, las normas que se han impuesto, la prosecución del mismo propósito, del mismo objetivo, y evitar, por lo tanto, intervenir y corregir cuando determinados miembros de la convocatoria se han salido del carril. Hay como un carril, como un tracking, como una pista por donde el diseñador prevé que debe fluir la conversación. Dicho esto, estamos hablando entonces de gestión en tiempo real. En tiempo real, gestiono. Por lo tanto, quien diseña y quien gestiona suele ser la misma persona. Así que las dos habilidades las vamos a estar observando. Tema 1, ingredientes de las buenas conversaciones. Héctor me pasó un audio donde plantea el tema que le correspondió a él y que no pudo en su momento. De todos modos, si Héctor no puede estar, bueno, estaríamos prescindiendo de ese punto. El tema 2, bueno, seguimos conversando. Selene me dijo que posiblemente esta semana, como en efecto así ocurrió, no iba a poder estar. Yo le recomendé que no estuviera porque, bueno, ella viene de una situación de mucha intensidad, tuvo en cuidados intensivos, valga la cacofonía, y bueno, se cansó mucho, está cansada porque es una infección pulmonar, aunque está bastante mejor, gracias a Dios. Pero yo creo que ya para el 29 de abril podrá estar con nosotros. El tema 3, la conversación sinérgica, diseñada y gestionada por José Vicente, pero creo que él ya no está en la reunión, creo que se salió. Eso es el 29 de abril. Esto está sujeto entonces a revisión y actualización debido a las posibilidades de que alguien no esté, perdón, es decir, que falte, cuyo caso moveríamos alguno de los que está el 6 de mayo para el 29 de abril. ¿Okay? Bueno, esa es la primera jornada. ¿Alguna inquietud hasta ahora? ¿Una pregunta sobre esto? Ajá. ¿Todo bien? Cuando tú hablas de diseñar y gestionar una conversación, por ejemplo, a ver, Héctor le toca ingredientes de las buenas conversaciones. Ok, Y luego Selene sería el papel de la escucha. Y luego José ajá, Vicente la conversación sinérgica. O eso es sea correcto. que una pregunta es, eh, esa conversación que nosotros vamos a diseñar y a gestionar es entre dos personas, me imagino. ¿Cuánto tiempo debe durar esa conversación? Ok, perfecto. Ya va. Es muy válida tu pregunta, una pregunta muy operativa. Eso hay que afinarlo, pero por ahora
lo que tengo en mente es, primero, algo que trajiste y al final como que no lo hiciste explícito. Fíjense lo que está ocurriendo. Ya los oradores eh, estuvieron por acá, Héctor no vino y Selene no pudo, pero al menos ya tuvieron un primer ensayo, tanto Héctor como Selene como José Vicente, y bueno, tú, Michelle, Hortensia y Ángel y María tuvieron un entrenamiento en el segmento o en la competencia 3, que es elocuencia en el hablar. Lamentablemente, el tema no lo pude abordar, pero ya les prometí que lo voy a presentar en un video. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que yo les voy a devolver unos feedback a los 7 que hicieron sus intervenciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que es esta sesión? Es una sesión para introducir elementos nuevos en el hablar elocuente, Michelle. Ajá. Sí, lo que estabas haciendo era llamar la atención acerca de que son los mismos temas. Ustedes van a diseñar una conversación sobre los temas sobre los cuales han tenido una primera aproximación. Si tú me preguntas, bueno, pero exactamente igual, no, no exactamente igual. Por ejemplo, el caso tuyo, Michi. Tú hiciste una presentación donde describiste una sesión de trabajo, ¿no? Te paseaste, a pesar de que eran 90 minutos, lo hiciste en 6 o 7 minutos y describiste algo. Tú vas a tener la oportunidad de abrir una conversación, vas a crear un contexto y debes crear un propósito. Eso lo podemos estar hablando bilateralmente. Crear un propósito. ¿Cuál sería tu propósito? Ve pensando en eso, igual todos les invito, les exhorto a ir pensando en un propósito. Las conversaciones deberían tener un propósito. Ok, yo voy a hablar directamente y apegándome con fidelidad a lo que hice anteriormente, no necesariamente. No necesariamente vas a traer el tema de cómo fue la reunión, sino cuáles son las limitaciones, por ejemplo, cuáles son los enemigos y los aliados de la asertividad, que es el tema que se abordó en aquella sesión que tú describiste, por ejemplo. ¿Y cuál sería el objetivo al final? ¿Qué queremos lograr? Es decir, provocar la conversación. Y es posible que, como lo haría cualquier buen diseñador, hagas un ensayo de comunicarte, atención todos, con la gente que va a estar allí. Y eso te permite ir creando el clima, creando el ambiente, preparando a la gente, de pronto asignándole un rol a uno o al otro. Y eso lo que va a dar lugar, y ahí viene una respuesta a una de tus preguntas, ¿qué tiempo? En 20 minutos. Tú haces tu introducción, 3, 4, 5 minutos, 6 minutos, eh, lanzas el tema, lo estructuras, lo organizas para abordarlo. Y ahí entonces tienes una conversación. Ahí se genera una conversación y tu rol a partir de allí es motivar, es reafirmar, es hacer preguntas, interrumpir cuando corresponde, una interrupción para si alguien se ha desviado del curso que tú esperas que tenga según tu diseño, la conversación, hacia dónde quieres llevarla. Esas interrupciones pueden ser interrupciones estratégicas para recanalizar y reconducir. Esa es básicamente. ¿Te respondí, Michelle, la pregunta? Em, ¿Qué te quedó por ahí? ok, pero a ver, si hablamos de conversación, eso es entre dos personas. No, eso fue ciertamente, no lo recordaba. Vamos a Ujú. hacer un procedimiento similar al que hicimos ahora, es decir, con todos, una conversación con todos. Una conversación con todos quiere decir que yo voy a, ajá, como tú dices, a introducir el tema, tengo 5 o 7 minutos y después voy a promover una discusión Exactamente. que
que quiere decir que van a haber preguntas y va a haber la participación de las otras personas que están aquí. Eso es. Y yo tengo que dirigir esa conversación para que se mantenga dentro del ámbito de lo que es la asertividad dentro de las conversaciones. Exactamente. Fíjate que tú me estás diciendo, casi no lo terminaste de decir. Todo depende en función del objetivo. Ok, Busca un objetivo. está bien. Ya, ahora creo La que sí conversación entiendo. tiene que tener un propósito, una conversación que se arranca y diga, bueno, es para hablar de asertividad, pero no es para hablar de asertividad simplemente. Vamos a tratar de precisar algunas cosas sobre el tema de la asertividad. ¿Cuál es? Bueno, eso es lo que te corresponde, pensar. Buenísimo, Es chévere. fácil, podemos ser asertivos en todos los momentos, hay Ya, preguntas posiblemente. ya, ahora sí entendí. Sí. Tenemos 20 Dime, perdón. minutos entonces para eso. Tienes 20 minutos. Ok, Y tiene 3 semanas de aquí al 29 para, para irla preparando, para prepararnos a los que vamos a estar allí. Tú vas a ser la coordinadora y asumes pero la yo gestión. no estoy ahí el 29. Yo no aparezco ahí. No, no, claro, no sería el caso tuyo, no es el 29. Ah, exacto, ok. Entonces, bueno, el 6 de mayo, ahí está, tema 4, la asertividad en la conversación. Está Fíjate que bien, no es la asertividad en términos generales, ¿no? Ojo, porque la asertividad es un tema de los psicólogos. correcto. Eh, yo he insistido mucho en que la asertividad tiene algunas variantes y que es un aliado poderosísimo. Yo he dicho que los asertivos le agregan a la conversación muchas cosas. Y yo he insistido mucho, por ejemplo, en cuando una conversación está muy aburrida. Yo he observado en esto, que tengo años observando las conversaciones y me he dado cuenta que resulta que entre mucha gente tan diplomática las conversaciones suelen ser aburridas porque nadie dice, esto me gusta, esto no me gusta, o les estoy proponiendo algo que es buenísimo. Esto que les voy a proponer, bueno, nos va a ayudar mucho a la familia o a la empresa o al grupo religioso. Es que yo sé que el departamento donde trabajamos, es decir, el tema de la asertividad es vincularlo a la conversación. ¿Cómo contribuye la asertividad? Y cómo la inasertividad pudiera convertirse en un enorme problema. Y de hecho, es un problema en las organizaciones, al punto que pueden fracturar una organización y Así es. conformar grupos internos. El grupo, ok, ya el tema 4. El tema 5, bueno, sería de Ángel, la metodología de aprendizaje en espiral. Y el tema 6, la observación como recurso de aprendizaje y crecimiento, que lo estaríamos dividiendo en dos conversaciones distintas. Ya yo me reuniría primero con cada uno, voy a tener conversaciones con Michelle, con Ángel, con Héctor, si finalmente va a ser la presentación con Selene, con José Vicente, que tiene un tema espectacular, que es el de la sinergia, eh, con Ángel y con Hortensia y con María. Bueno, buenísimo, chévere. Ok, entonces les prometo un video con los tips, con varios tips, y por un lado, para humildemente colaborar con ustedes a mejorar ese ya evolucionado proceso que llevan para ser mejores en el ámbito del hablar con elocuencia. Y les voy a comentar allí una conferencia al doctor Patrick Whitton, eh, bueno, que está buenísima para mejorar nuestra habilidad en la conversación. Bueno, chévere, buenas noches. Pues, Muy Feliz, agradecido, feliz me chévere, viaje, sentí muy bien. feliz gracias. viaje. Serán bienvenidos de nuevo a esta tierra de gracia. Gracias. Amén. Espero Y Dios quiere. que nos podamos ver pronto. Pronto Bueno, nos estaremos chao, pues. viendo. Hasta Chévere. luego, Un chao. Chao, beso. pues, vamos al Chao. habla. Chao Chao, pues, buenas María. noches. Chao Marcos. Chao, Chao, chao. Chao. chao, chao.